casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes. Esta vez vamos a presentar la experiencia de aprendizaje integrada número 8, denominado Promovemos la prevención de la anemia. Vamos a desarrollar dentro de esta experiencia la actividad número 7 con la sesión 28. Expresamos con valores representativos alimentos que ayudan a cambiar la anemia. En ese sentido vamos a trabajar las medidas de tendencia central en esta sesión. Bien, antes de empezar, estimados estudiantes, dale like, comparte, y si aún te falta suscribir, suscríbete y active su campanita de notificación para que nosotros podamos seguir creando más recursos educativos para ustedes en adelante. Así que comencemos. Bien, empezamos presentando la experiencia integrada número 8, denominado Promovemos la prevención de la anemia. Esta experiencia tiene una duración de 4 semanas, del 18 de octubre al 12 de noviembre de 2021. Vamos a empezar leyendo la situación significativa. Johnny es un estudiante de primero de secundaria que vive en la provincia de Carabayá, en la región Puno. Él ha escuchado en la reciente campaña de salud que prevenir la anemia es muy importante, aunque no sabe exactamente por qué. Hace poco su mamá llevó a su hermanito de 3 años a la posta médica para su chequeo de salud y regresó a casa con unos sobrecitos cuyo contenido le da todos los días. Además ha notado que en las últimas semanas están comiendo diferentes, sangrecitas, menestras y vaso. Aunque no le molesta comérselos, se pregunta a qué se debe el cambio de la dieta familiar. A partir del caso de Johnny y considerando el cuidado de la alimentación frente a la anemia, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿de qué manera podemos prevenir la anemia en nuestra familia y la comunidad? Entonces, ese es nuestro gran reto que vamos a trabajar durante estas 4 semanas. Bien, en el área de matemática tenemos nuestra ruta de aprendizaje. Sabemos que el reto es cómo podemos prevenir la anemia en nuestra familia y la comunidad. Dentro de la actividad número 7, sesión 28, vamos a desarrollar la actividad Expresamos con valores representativos alimentos que ayudan a combatir la anemia. En la sesión 29 vamos a resolver los problemas del cuaderno de trabajo de primer grado relacionados a las medidas de tendencia central. En la actividad número 8, sesión 30, vamos a desarrollar la actividad Nos informamos sobre los niveles de hemoglobina empleando las medidas estadísticas. En la sesión 31 vamos a resolver también los problemas del cuaderno de trabajo de matemática relacionados a la estadística de segundo grado, teniendo como producto promover acciones para la prevención de la anemia en nuestra familia o en la comunidad. ¿Ok? Para empezar nuestra sesión del día de hoy vamos a conocer algunas informaciones básicas sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos estadísticos. Los más utilizados son la media, la mediana y la moda. Por ejemplo, aquí podemos ver un gráfico donde tenemos efectivamente la distribución de datos de la media y la mediana y la moda. Observamos que la primera gráfica es asimétrica, que está inclinado a la izquierda. En el segundo, donde coincide tanto la media, la moda y la mediana, coincide, en este caso la distribución es simétrica. En el tercer gráfico, la distribución es asimétrica a la derecha, donde también podemos observar que la moda y la mediana y la media aparecen. Bien, primeramente vamos a empezar. ¿Qué cosa es la media? La media también se conoce como el promedio o la media aritmética. Nosotros a menudo escuchamos algunas conversaciones en nuestro contexto. Por ejemplo, nos hablan del gasto promedio de consumo de agua y luz. Esta información sirve para que una familia pueda organizarse y poder medir su consumo de agua y luz en un mes. Luego también escuchamos el promedio de gastos diarios en el hogar. Sirve para que la familia pueda controlar sus gastos. De esa manera puede administrar económicamente bien sus ingresos y sus egresos. Luego también escuchamos el promedio de producción de oro en gramos por alce de un minero, donde el minero debe conocer cuántos gramos por alce recoge. En base a esa información va a tener que invertir en el personal y en otros gastos que él necesita. Luego también tenemos otro ejemplo como el promedio de notas de los alumnos, entre otros. Ahora, ¿cómo se calcula la media o el promedio? Primeramente, la media se representa con una X y una barrita. Para poder calcular la media o el promedio, nosotros tenemos que sumar todos los datos y esos datos tenemos que dividir entre el número total de datos que estamos realizando. Bien, en este caso nosotros sumamos los datos x1, ¿no? Dato 1, luego x2, dato 2, dato 3, dato 4 y así sucesivamente hasta x sub n, o sea, dato n.
Entonces toda esa información vamos a dividir entre el número total de datos, o sea, entre el tamaño de la muestra, ¿ok? Ahora vamos a conocer algunas características de la media. La media viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen todos los datos. Representa la media a todos los datos. Está entre el valor mínimo y el valor máximo del conjunto de datos. Se ve afectado por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. O sea, cuando los datos son demasiado dispersos, no es recomendable utilizar la media. No tiene que coincidir con ningún valor exacto de la variable, ya que simplemente representa un punto alrededor del cual se ubican los demás datos. Bien, para conocer mejor vamos a ver un ejemplo de la media. Nos dice, ejemplo 1, se tiene las edades de 7 estudiantes que asisten a una reunión por Google Meet, que son 13, 10, 13, 12, 9, 13, 11 años, y nos piden que debemos encontrar el promedio de las edades de estos estudiantes. Para poder resolver este pequeño reto, primeramente vamos a organizar los datos, las edades, en este caso 13, 10, 13, 12, 9, 13 y 11. O sea, vamos a sumar todas las edades y dividir entre el total de estudiantes que hay. En este caso vamos a poner la media es igual a la suma de 13, 10, 13, más 12, más 9, más 13, más 11. Todo eso vamos a dividir entre el 7, porque hay 7 datos o 7 estudiantes que están participando en la reunión de Google Meet. Entonces nosotros sumamos, sale 81 y dividimos entre 7 y el resultado nos sale 11,6. Entonces el promedio de las edades de este 7 estudiantes es 11,6 años. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces recuerden, chicos, el valor 11,6 no pertenece a la edad de ninguno de los estudiantes, pero esta información representa como la edad promedio para todos los estudiantes, ¿ok? A continuación veamos el ejemplo 2. Dice, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria. Se obtuvo los siguientes datos que se muestran en la tabla. Tenemos ahí estudiante 1, 2 hasta 10 y el tiempo que ellos utilizan, que se dedican a estudiar en casa. Por ejemplo, el estudiante 1 dedica 4 horas, el estudiante 2, 5 horas y así sucesivamente. ¿Alrededor de qué tiempo diríamos que estos jóvenes estudian diariamente? Eso es lo que nos preguntan. Entonces, para poder responder este reto, nosotros vamos a calcular la media o el promedio de las horas que se dedican a estudiar. Para ello vamos a sumar todos los datos y lo vamos a dividir entre la cantidad de datos. Veamos, en este caso la media sería igual a la suma de 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2 más 3 más 4 más 4 y más 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa información vamos a dividir entre ¿cuántos estudiantes son? Son 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a dividir entre 10. Si nosotros sumamos en la parte del numerador, obtenemos 35 y dividimos entre 10 y la media nos saldría 3,5. Ok, bien. Ahora sí vamos a dar nuestra respuesta, ¿no? Diríamos que alrededor de 3 horas y media, ese es el promedio del tiempo que un estudiante de primer grado de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente, ¿ok? Ahora vamos a hablar como segunda parte sobre la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana se representa con la M y M. Es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos cuando todos los datos están ordenados. Los datos siempre tienen que estar ordenados. Además, este valor queda exactamente en la mitad del grupo de datos. Luego de que los datos se han colocado de forma ordenada, en este caso, la mitad, el 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, que es 50%, estará debajo de esta mediana. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos un caso general. Por ejemplo, yo tengo aquí varios datos, todos estos datos tengo, ¿no? Que representan cada bolita un dato, están ya ordenados. Entonces la mediana, fíjense, aquí se ubica en el punto medio, en la posición central. Fíjense, mira, son 15 datos aquí, de las cuales he enumerado, ¿no? El 50% de datos, los 7 datos están en la primera parte y después están otros 7 datos, otros 50% en la segunda parte. Y el dato que ocupa en el medio, eso viene a ser la mediana, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las características de la mediana?
La mediana sí tiene que ser ordenada siempre de menor a mayor, es una de las características. Es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático, o sea, es fácil de calcular. No es tan informativa como la media, ya que en su cálculo intervienen solo el orden de los valores y no su magnitud, o sea, nos interesa el orden nada más. En su determinación no intervienen todos los valores de la variable. En la mediana solo influyen los valores centrales y es insensible los valores extremos, o sea, lo más importante son los datos que están en el medio, o sea, no tiene importancia los datos que están en los extremos. Hay dos casos para poder calcular la mediana. Primer caso, cuando la cantidad de datos es un número impar. Segundo caso, cuando la cantidad de datos es un número par. Veamos para conocer en cada caso un ejemplo. Un ejemplo para los datos impares, por ejemplo, nos dice calcular la mediana de los siguientes datos: 2, 8, 2, 3, 5, 8 y 7. En este caso, lo primero, estos datos voy a ordenar, ¿no? Voy a ordenar de menor a mayor siempre, ¿ya? O sea, son 7 datos, ¿no es cierto? 7 es un número impar, entonces ordeno, en este caso, 2, 2, 3, 5, 7 y 8, 8. Entonces ya está ordenado. Ahora voy a localizar, ¿no?, el dato central. En este caso, el dato central viene a ser el 5, por lo tanto la mediana es el 5. En consecuencia, si el número de datos es impar, la mediana es el dato que ocupa la posición central o está en su mitad. Ahora veamos otro ejemplo para datos que son pares. Nos dice calcular la mediana de los siguientes datos: 4, 7, 4, 9, 12, 11. En este caso tenemos 6 datos, ¿no? Como el 6 es par, entonces, ¿cómo vamos a calcular? Primeramente vamos a ordenar. Ordeno de menor a mayor: 4, 4, 7, 9, 11 y 12. Ahora voy a localizar el dato central. En este caso, como es par, hay dos datos centrales, el 7 y 9 son datos centrales. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? Para poder calcular la mediana hay que hallar la media aritmética, o sea, hay que sumar estos datos. 7 más 9 entre 2, tengo que sumarlo. 7 más 9, ¿cuánto es? Es 16. Entre 2, ¿cuánto es? 8 es la mediana. En consecuencia, si el número de datos es par, el valor de la mediana es la media de dos valores que están ubicados en su centro. Ejemplo 3. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y se obtuvo los datos que se muestran en la tabla. Por ejemplo, el estudiante 1 se dedica 4 horas, el estudiante 2 5 horas y así sucesivamente el estudiante 10 se dedica 3 horas. Nos dice, tenemos que determinar la mediana del conjunto de datos. Para poder resolver este problema sobre las horas de estudio que dedican los estudiantes, vamos a calcular la mediana. Recuerden que la mediana se encuentra en el centro de una distribución de datos ordenadas y si la muestra tiene un número par de datos, entonces la mediana es el promedio aritmético de los datos centrales. Bien, primer paso, vamos a ordenar los datos de la muestra de menor a mayor. En este caso voy a poner 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 y 5. Ya está ordenado. Segundo paso, vamos a localizar el valor que divide en dos partes iguales este conjunto de datos. Es decir, nosotros vamos a ubicar cuáles son los datos que se encuentran en la posición central. Una vez que nosotros hemos ubicado, en este caso la posición central se encuentra el 3 y 4. Como hay dos datos, ¿no?, entonces nosotros vamos a sumar, ¿no? Vamos a calcular el promedio aritmético, o sea, 3 más 4 es 7 y dividir entre 2. ¿Y cuánto sale eso? 3,5. Por lo tanto, el valor de la mediana de este ejemplo sería 3,5. Esto quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad se ubican por debajo de 3,5. Bien, como te habrás podido dar cuenta, la media y la mediana nos permite plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenecen a las variables cuantitativas, ya sean discretas o continuas. Ahora vamos a hablar sobre la moda. ¿Qué cosa es la moda? La moda viene a ser el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. Un grupo de datos puede ser que no tenga moda, o si tiene una moda se llama unimodal, si tiene dos modas se llama bimodal, si tiene más de dos modas se llama multimodal. ¿Cuáles son las características de la moda?
La moda es sencillo de calcular, es de fácil de interpretación, ¿no? La moda fácil podemos interpretar la que tiene mayor frecuencia absoluta. La moda es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo, mientras que la media y la mediana solamente sirve para datos cuantitativos. En su determinación, la moda no intervienen todos los valores de la distribución, solamente un valor, la que se repite con mayor frecuencia. Veamos algunos ejemplos de cómo se calcula la moda. Nos dice calcular la moda de 4, 7, 7, 7, 4 y 9. ¿De acuerdo? Bien, primeramente vamos a escribir estos datos y observamos, por ejemplo, que 4 aparece 2 veces, el 7 aparece 3 veces, por lo tanto la que aparece más veces es la moda. En este caso la moda es simplemente 7. Veamos ejemplo 2, nos dice calcular la moda de 4, 3, 4, 6, 7, 5 y 6. Vamos a observar que el 4 aparece 2 veces, luego el 6 aparece 2 veces y solo eso. Entonces en este caso esta distribución tiene 2 modas. Si es bimodal, la moda es 4 y 6. Bien, ¿cómo nosotros reconocemos gráficamente la moda? La moda gráficamente es fácil de reconocer, la que tiene la barra más alta. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo 1, el 3 es la moda. En el ejemplo 2, el 4 y 6 serían la moda, la que tiene más alta, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo 3. Dice, se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que se dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria. Obtuve los datos que se muestran en la tabla. Es el mismo ejemplo, lo que hemos visto tanto en la media como en la mediana, ¿no? Ahí están la tabla que nos presentan. En este caso nos pide determinar la moda del conjunto de datos. Bien, para poder dar solución a este problema, primeramente, como primer paso, ordenar los datos. De esa manera va a ser fácil ver qué datos se está repitiendo con más frecuencia, ¿cierto? Entonces voy a ordenar, en este caso, de menor a mayor. 2, 3 se está repitiendo 4 veces, el 4 4 veces y el 5, ¿ya? Eso es el primer paso. Como segundo paso, ahora ya vamos a contar cuántas veces aparece el mismo valor. Y el valor que aparece con mayor frecuencia va a ser la moda. En este caso, el 3 aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Entonces hay 2 modas, 3 y 4. Luego, en este caso, el grupo de datos es bimodal porque tiene 2 modas, 3 y 4, que son valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Finalmente, la moda también nos permite plantear conclusiones acerca de la tendencia de un conjunto de datos que pertenece a variables cuantitativas, sean discretas o continuas. Pero a diferencia de las otras dos tendencias, podremos abordar la moda en las variables cualitativas. Ejemplo 4, un caso para variable cualitativa. Leemos la pregunta y observamos la tabla. ¿Qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida y cuál es dicho valor? Bien, tenemos una tabla de frecuencias con la variable comida, ¿no? Tallarines 6, arroz con pollo 7, ceviche 7, pescadito frito 4, total 20 muestras. Muy bien, primeramente vamos a analizar para qué tipo de medida de tendencia central puede ser utilizado en esta tabla de frecuencias de variable cualitativa. Hemos dicho que la media no se puede determinar para variables cualitativas, solamente la media se determina para variables cuantitativas. Lo mismo decimos con la mediana, tampoco se puede usar en las variables cualitativas, solo en cuantitativas. Entonces, la única medida de tendencia central es la moda, la que vamos a usar en la variable cualitativa. Como podemos observar que la comida, arroz con pollo, tiene mayor frecuencia absoluta, que se repite 7 veces. En consecuencia, la medida más representativa para la variable comida es la moda, ¿ok? Ahora pasamos a interpretar medidas de tendencia central estadística. Para ello vemos una situación A, donde dice las edades de los clientes que realizan compras en una tienda quedan registradas de la siguiente forma. Sus edades son 18, 34 y así sucesivamente hasta 33 años. Los clientes con la edad más representativa recibirán un descuento del 40% en su próxima compra. ¿Cuántos clientes recibirán el descuento del 40%? Muy bien. Como vemos, esta tienda registra las edades de sus clientes y lo que queremos saber
cuál será la edad más representativa para que esas personas puedan merecerse el descuento del 40%. Bien, para dar solución a este problema, nosotros vamos a calcular las medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda, ¿ok? Bien, aquí tenemos los datos de las edades de las personas que visitaron a dicha tienda. Para poder resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es ordenar dichas edades de menor a mayor. Como podemos observar, la edad menor que se registró es de 16 años y la edad mayor sería 54 años. Como ven, ya está ordenado las edades. Ahora, como primer paso, vamos a calcular la mediana. Como vemos, hay 24 datos, que es un número par, entonces la mediana vendría a ser el promedio aritmético de los dos datos centrales. Bien, entonces escribimos todas las edades de manera ordenada en una sola fila. Ahora ubicamos los dos datos centrales, que vendría a ser 27 y 27. Observen, aquí 11 datos son la primera parte y otro 11 datos es la que completa. Entonces estos dos datos que son 27, eso sería la mediana, pero nosotros vamos a calcular con el promedio aritmético, sumando 27 más 27 entre 2 y el resultado saldría 27, sería la mediana. Seguidamente vamos a calcular la moda. Es el valor de la variable que más se repite, es decir, la edad que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso, si nosotros observamos la distribución de las edades que se ha registrado, encontramos que el número que se repite o la edad que se repite más es 27 años. Por lo tanto, la moda es 27. Finalmente vamos a calcular la media, que es el producto de los datos que se repiten. Se obtiene al dividir la suma de todos estos valores por el número total de los datos. Veamos en este ejemplo. Por ejemplo, el 16 está repitiendo dos veces, 17 más 17, 18 dos veces, más 18 por 2, más 19, más 23, más 25 por dos veces, más 26 por dos veces, más 27 por 4 veces, más 29 por 2 veces, más 33, más 34, más 35, más 37, más 42, más 43, más 54. Todo ello dividimos entre el número total de datos, que es 24. Si nosotros realizamos las operaciones en el numerador, obtenemos 673. Y dividiendo entre 24 obtenemos 28,042. Eso sería la media. Bien, la moda y la mediana en este caso coinciden, pues el valor de ambas es 27, mientras que la media tiene un valor de 28,042. Por lo tanto, la edad más representativa es 27 años. En consecuencia, respondiendo a la pregunta del reto, 4 clientes recibirán el descuento de 40% en su próxima compra. A continuación vamos a presentar la situación significativa 1 de esta actividad número 7, denominado expresamos con valores representativos alimentos que ayudan a combatir la anemia. Muy bien, la situación 1 dice: la anemia está relacionada a diversos factores como la edad y los niveles de hemoglobina. Por ello, un grupo de especialistas han recabado información sobre las edades de niñas, niños y adolescentes a quienes se les hace el seguimiento sobre sus niveles de anemia. Dicha información se presenta en la siguiente tabla. Tenemos una tabla de información que nos está presentando, donde P es paciente. Tenemos paciente 1, 12 años, paciente 2, 17 años, paciente 3, 11 años y así sucesivamente hasta paciente 20, que tiene 12 años. Se desea saber cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos. Ese es nuestro reto. En este caso, nosotros tenemos que determinar con cuál de las medidas de tendencias podemos representar estos datos. Para ello vamos a proceder a comprender el problema respondiendo estas preguntas. ¿Cuántos niños y adolescentes participan en el estudio? Bien, participan 20 niños, niñas y adolescentes. Segunda pregunta: ¿cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? Nosotros hemos visto la media, la mediana y la moda, que son las medidas de tendencia central. Tercera pregunta: ¿qué nos pide determinar la situación 1? Bien, determinar cuál es el valor más representativo para este conjunto de datos.
o sea, con cuál de las medidas de tendencia central, ¿ok? Ahora vamos a diseñar o seleccionar una estrategia. Para ello nos preguntamos qué procedimientos realizaremos para dar respuesta a la pregunta de la situación 1. Como primer paso vamos a calcular la media de los datos de estudio, luego calcularemos la mediana de los datos de estudio también, asimismo calcularemos la moda de estos datos. Como cuarto paso organizaremos toda esa información en una tabla, los resultados, y finalmente determinaremos la medida de tendencia central más representativa para estos datos, ¿ok? Ahora pasamos a ejecutar nuestra estrategia o plan. Para ello, primeramente empezamos calculando la media del conjunto de los 20 datos de esta situación. Entonces vamos a dar colores a los datos que tenemos en la tabla. Por ejemplo, para los pacientes 1, 7, 11, 15, 17 y 20 que tienen 12 años, vamos a poner el color rosado. Para el paciente 2 de color verde y así sucesivamente para aquellos pacientes que tienen la misma edad con un solo mismo color. ¿De acuerdo? Entonces vamos a proceder a calcular la media o el promedio. Empezamos entonces con el dato 8 más 9 que se repite una sola vez. El 10 se repite 3 veces. Ahora el 11 más 11 más 12 que se repite como vemos 6 veces. Más 14 que se repite en este caso 2 veces. Más 15 más 16 que se repite 2 veces. Más 17 más 18 finalmente más 19. Todo ello dividimos entre ¿cuánto? Entre 20, que son el número total de datos. Si nosotros realizamos las operaciones en el numerador sería 8 más 9 es 17, 10 por 3 30, más 11, 12 por 6 72, 14 por 2 28, más 15, 16 por 2 32, 17 más 18 más 19 54. Ahora seguimos sumando. El resultado obtenemos 259 entre 20. Dividimos y obtenemos la media de 12.95. En consecuencia, vamos a interpretar el promedio de las edades de los niños, niñas y adolescentes que les está haciendo seguimiento sobre su hemoglobina es 12.95. Ahora vamos a calcular como paso 2 la mediana de los conjuntos de los 20 datos. Para ello primero vamos a ordenar los datos de la muestra. En este caso empiezo con el 8, luego el 9, luego el 10, continúo con otro 10, ahora el 11, luego el 12 que repite 6 veces, ¿no? Ahora voy a poner el 14, otro dato, el 14 2 veces, 15, 16 también 2 veces, más 17, más 18, más 19. Como segundo paso, ahora vamos a localizar los valores centrales que dividen en dos partes a este conjunto de datos. Como ven, nosotros como hay 20 datos, vamos a dividir en 9 datos a la izquierda y a la derecha. Y esos dos datos que están en el centro serían entonces la mediana. Como hay dos datos, para encontrar la mediana vamos a calcular el promedio, o sea, voy a sumar 12 más 12 entre 2 y el resultado es 12 años. Bueno, vamos a interpretar el valor de la mediana 12 significa que la mitad de los niños, niñas y adolescentes a quienes se le está haciendo el seguimiento de sus hemoglobinas están por encima de los 12 años y la otra mitad está por debajo de los 12 años. ¿Ok? Muy bien. Recuerda, si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de datos centrales. Como paso 4, vamos a calcular la moda del conjunto de los 20 datos de esta situación 1. Una vez que nosotros ya hemos ordenado los datos, ahora vamos a contabilizar cuántas veces aparece el mismo valor, ¿no? El valor que aparece con mayor frecuencia será pues la moda. En este caso vamos a observar que el 10 aparece 3 veces, el 12 aparece 6 veces, como podemos ver, el 14 2 veces y el 16 2 veces. Por lo tanto, el que aparece con mayor frecuencia es el 12. Entonces la moda es 12. La interpretación,
el valor de la moda significa que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes a quienes se les está haciendo el seguimiento de sus hemoglobinas tienen 12 años. Ahora, como cuarto paso, vamos a organizar esta información en una tabla. Recordemos que la media hemos encontrado 12.95, la mediana y la moda coincidieron en 12 años. Como quinto paso, considerando los datos de la tabla de la pregunta anterior, vamos a determinar la medida de tendencia central más representativa. Bien, en este caso, según la tabla anterior, la mediana y la moda coincidieron con 12 años y la media es 12.95. Entonces, la medida de tendencia central más representativa para determinar las edades de los niños, niñas y adolescentes que están haciendo seguimiento del nivel de hemoglobina vendría a ser la media o el promedio de los pacientes. Eso es la que más representa. A continuación vamos a presentar la situación significativa 2. Dice, con el propósito de conocer los hábitos alimenticios de las familias de una comunidad, se aplicó un cuestionario a un grupo de familias respecto a la preferencia de consumo de alimentos que ayudan a mejorar el nivel de hemoglobina en la sangre. Se obtuvieron los siguientes resultados. Bien, tenemos una tabla donde aparece lista de alimentos y frecuencia absoluta. Hígado de res respondieron 8 personas, sangrecita de pollo 20 personas, carne de pescado 12, total 40 encuestados. Según lo leído, colocamos V si es verdadero o F si es falso en las siguientes afirmaciones. La primera afirmación, el valor de la moda es 20. Entonces vamos a analizar cada una de estas afirmaciones si es verdadero o falso. Empezamos entonces con la primera afirmación, recordando que estos datos de esta tabla son de variable cualitativa. Bien, la primera afirmación, el valor de la moda es 20, es falsa. ¿Por qué? Porque el 20 no es la variable de estudio, sino es la frecuencia absoluta. Aquí la variable de estudio es el hígado de res, ¿de acuerdo? La segunda afirmación, la moda es la sangrecita de pollo. Eso sí es verdadera, porque la sangrecita de pollo vendría a ser la variable de estudio. Entonces, esta variable efectivamente tiene el mayor frecuencia absoluta, por lo tanto, esa es la moda. Entonces, ponemos verdadero. La tercera afirmación dice, si ordenamos los datos, siempre encontramos en el centro la moda. Fíjense, mira, esta afirmación también es falsa. Por ejemplo, si nosotros ordenamos los datos 8, 20 y 12, o sea, 8, 12 y 20, en este caso el dato central es el 12 y el 12 no es la moda, por eso es falso. No siempre es así. La cuarta afirmación, ¿puede haber más de un valor para la moda en un grupo de datos? Sí, es verdad, ¿no? Es verdad eso. ¿Por qué? Porque hay distribuciones de una sola moda que se llama unimodal, con 2 modas bimodal o con más de 3 modas multimodal. Por lo tanto es verdadero. Y la quinta afirmación nos dice, el valor de la moda es la de mayor frecuencia relativa. Esta afirmación también es falsa, porque el valor de la moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta y no relativa, por eso ponemos falso. ¿De acuerdo? Bien, para terminar nuestra sesión del día de hoy vamos a presentar la situación significativa 3. Dice, los datos siguientes corresponden a las veces que 15 personas han comido hígado o vaso en los últimos 6 meses. Por ejemplo, aquí tenemos los datos de una persona que comió 20 veces el hígado o vaso, de otra persona que comió 5 veces, 6 veces de otra persona, 8 veces y así sucesivamente. La pregunta, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomamos en cuenta para estimar el valor más representativo? Justifica nuestra respuesta. Muy bien, para dar solución a este problema, nuevamente vamos a calcular las 3 medidas de tendencia central y luego analizaremos con cuál nos quedamos como valor representativo. Primeramente vamos a calcular la media del conjunto de 15 datos. En este caso voy a sumar, ¿no?, los datos, que es 20. El 5 está repitiendo 3 veces, más 6 que se repite 7 veces, más 7, más 8 que se repite 3 veces. Todo ello dividido entre ¿cuánto? Entre 15. Ahora realizamos la operación 20 más 5 por 3, 15, más 6 por 7 es 42, más 7, más 8 por 3, 24. Realizamos la suma, obtenemos 108 entre 15 y la media sería 7.2.
Ok, ahora vamos a calcular la mediana de estos datos. Primeramente vamos a ordenar. Al ordenar nos damos cuenta, 5 está repitiendo 3 veces, 6 está repitiendo 7 veces, más el 7 y el 8 3 veces y 20. Una vez que está ordenado, ahora vamos a localizar el dato central. En este caso, como hay 15 datos, vamos a dividir entre 2, sería el posición 8, ¿no es cierto? Entonces 7 datos anterior y 7 datos posterior. En este caso, el 6 sería la mediana. Muy bien, finalmente vamos a calcular la moda de estos datos, de este 15 datos. Igualmente, una vez que ya teniendo ordenados los datos, simplemente vamos a buscar qué datos se está repitiendo con mayor frecuencia. Observamos notablemente que el 6 se repite 7 veces, por lo tanto la moda sería 6. Bien, como podemos observar que la media nos dio 7.2, no representa a la distribución de datos, porque los datos son muy dispersos. ¿Por qué son dispersos? Porque observamos que el 20 con el 5 son demasiados dispersos, ¿no es cierto? Igual sucede también con la mediana. En consecuencia, la moda que nos salió 6 es el dato que más representa a la preferencia del consumo de hígado y vasos de 15 personas durante 6 meses. Ok, muy bien, llegamos a la parte final de esta sesión. Entonces, chicos, les voy a dejar reto para la casa. Una vez que ustedes ya han comprendido ya los conceptos básicos de las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, ahora te corresponde resolver los problemas del cuaderno de trabajo de matemática de primer grado. Van a desarrollar páginas 74 al 79. El mismo lo pueden descargar en la descripción de este vídeo. Si les gustó este vídeo, dale like, comparte y déjenme su comentario para que nosotros podamos seguir presentando más recursos para ustedes en adelante. Muchas gracias.